Bueno, muy bien, bienvenidos a todos y todas los que se conectan a este webinar del proyecto Soluciencia Colombia. Muy buenas tardes a todas y todos. Soy Santiago Ortiz, seré el moderador de este webinar del proyecto. Primero, quería agradecerles por su presencia en este cuarto webinar, la edición número 4 de nuestra serie Soluciencia Colombia, que está organizada por el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo. Como lo he explicado y como lo expliqué al introducir los tres primeros webinars del proyecto, pero que quiero recordarlo para aquellos invitados que se nos unen hasta este cuarto webinar del proyecto de la serie. El IRD es una institución pública francesa bajo la autoridad conjunta del Ministerio de Enseñanza Superior, de Investigación e Innovación y del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores. Este se enfoca en nueve desafíos relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, trabajando en colaboración con socios en 50 países. Su investigación se basa en la ciencia de la sostenibilidad, una ciencia interdisciplinaria que involucra a diferentes tipos de actores. En Colombia, donde está presente desde hace 45 años, investiga temas como agricultura sostenible, biodiversidad, riesgos naturales, salud, cambio climático y economía. Nosotros abordamos varias de estas temáticas claves a través de la iniciativa Soluciencia Colombia con expertos en el área que comparten sus conocimientos y experiencias. Los objetivos de Soluciencia Colombia son reforzar los proyectos construidos con nuestros socios colombianos en el ámbito de la sostenibilidad, consolidar nuestras relaciones con el planeta y heredar más en Colombia, es decir, todas las instituciones y actores con quienes hemos trabajado, fomentar la aparición de nuevas colaboraciones y preparar la futura hoja de ruta científica del IRD en el país. Soluciencia Colombia consiste en un ciclo de 6 webinares y podcast temáticos que iniciaron en febrero y continuarán hasta el mes de julio, con un evento mensual. El primer webinar de la serie en febrero trató sobre los sistemas alimentarios sostenibles, que ya pueden encontrar el video en el canal de YouTube del IRD. El segundo habló sobre salud pública, con el tema de la contaminación del asbesto en Cibate. Y el tercero sobre riesgos naturales. Cada webinar está concebido como un foro de reflexión e intercambio multiactor sobre los retos claves de la ciencia de la sostenibilidad en Colombia y las soluciones innovadoras para afrontarlos. Posteriormente, cada webinar estará seguido por un podcast que tendrá un invitado y que comentará los temas más destacados. Podrán encontrar los podcasts, los videos y el programa temático con las fechas y los temas en la página web dedicada a Soluciencia Colombia, donde también compartiremos noticias en nuestras redes sociales. No olviden y no duden en seguirnos en Facebook e Instagram para estar al tanto de todas nuestras novedades. Les informamos que el webinar será grabado para ser publicado en el canal de YouTube del IRD. Muy bien, hoy seguimos con otra temática clave. Y es que aprovechando que estamos ubicados en el marco de la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre los océanos, la UNOC 3, organizada en junio de 2025 en la ciudad de Niza, en Francia, iniciaremos con este webinar llamado Conservar la biodiversidad marina y costera, de la evidencia científica a la acción transformadora. Esperamos que este cuarto webinar suscite muchas reflexiones y discusiones enriquecedoras. Para las preguntas al público, al final de la charla se reservará un tiempo para ustedes y sus preguntas. Les invitamos a participar de este intercambio. No duden en escribir sus preguntas en el chat a lo largo del webinar. Los ponentes podrán responderlas al final de sus intervenciones. O si así lo desean, podrán levantar la mano para poder hablar con ellos y comentar sus inquietudes. Para ambas modelos de preguntas, les reiteramos que éstas sean lo más concisas posible para el desarrollo de las demás preguntas. Bueno, muy bien. Iniciamos este webinar con el tema. Y es que la biodiversidad marina y costera de Colombia es una de las más ricas del planeta, albergando ecosistemas claves como manglares, arrecifes de coral y praderas marinas. Estos ecosistemas no solo sostienen una gran variedad de especies, sino que también proveen medios de vida a comunidades costeras.
Sin embargo, enfrentan crecientes amenazas debido al cambio climático, la contaminación y la presión humana. Por ello, su conservación se ha vuelto una prioridad estratégica para el país. Con esta perspectiva, iniciamos con la presentación de nuestros tres panelistas. Muy bien, iniciamos con la señora Ana Lucía Caicedo Laurido, quien es ingeniera con maestría en oceanografía y doctorado en ciencias del mar. Cuenta con una amplia experiencia en investigación marina, incluyendo su participación en la expedición a la Antártica. Lideró el área de investigación científica marina de la DIMAR y actualmente es la viceministra de Conocimiento, Innovación y Productividad. Señora viceministra, muy buenas tardes. Es un honor poder contar con su presencia el día de hoy. ¿Cómo está? Bienvenida a este proyecto. Muy buenas tardes, estimado Santiago. Muy buenas tardes a cada una de las personas que me acompañan en este panel tan interesante y tan al lugar a propósito del momento en que nos encontramos a nivel mundial. Y pues claramente también un grato saludo a quienes participan en este espacio y que seguramente son unos grandes apasionados de estos ecosistemas tan importantes que tenemos nosotros en el país y en el mundo. Y como tú lo mencionabas, Santiago, realmente ese rol tan fundamental que tienen. Entonces, pues aquí muy contenta poder compartir este espacio con ustedes, intercambiar experiencias y sobre todo lo que dice el título, de cómo este conocimiento científico precisamente puede llevarnos a consolidar acciones transformadoras en el país y en el mundo, en este caso. Muy bien, señora viceministra, bienvenida. Qué grato estar con usted en este espacio. Seguimos también. Entre los panelistas tenemos la presencia del señor Timothy Brochet, quien es oceanógrafo, modelizador en el IRD. Ha estudiado la dinámica de los peces y las pesquerías mediante modelos biofísicos y biomatemáticos. Y recientemente ha desarrollado métodos de seguimiento de las poblaciones de peces basados en el análisis de paisaje sonoro submarino. Está interesado en la integración de la bioacústica con la inteligencia artificial y los conocimientos locales para promover el enfoque ecosistémico en la gestión de la pesca artesanal. Él ha adquirido experiencia en el trabajo de los conocimientos de los pescadores en una colaboración internacional en Senegal. Timothy, bienvenido, qué gusto estar con usted. ¿Cómo está? Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias para la invitación y saludos a todo el mundo que están aquí, sobre todo los otros panelistas. Y es un gran honor estar invitado con la viceministra también. Ya espero que vamos a tener un debate muy interesante. Claro que sí, así es. Muchas gracias, Timothy. Y finalmente contamos con la presencia del señor Camilo Ramírez. Camilo es especialista ambiental y director de proyectos en la Fundación Planeta Semilla. Tiene experiencia en el desarrollo de iniciativas comunitarias de conservación, educación ambiental y acción climática en territorios costeros del Pacífico colombiano, articulando saberes ancestrales, liderazgo juvenil y enfoque de género. Camilo, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Santiago, muy bien, muchas gracias por la invitación, la verdad, muy feliz de participar en este grato espacio con unas personas tan maravillosas y unos conocimientos también muy amplios en este campo tan importante. Y la verdad, en este punto en el que estamos a nivel mundial y sobre cómo está el estado de los océanos, que la verdad es que allí es donde debemos poner nuestra mirada. Y bueno, también de aquí desde representando a la red de juventudes del Pacífico Sudeste, que es una red que está compuesta por diferentes jóvenes de todo el Pacífico, desde Costa Rica hasta Chile. Entonces, muy feliz también de representar a esta maravillosa red. Muchas gracias por el espacio y a todas las personas que se conectan. Bueno, Camilo, muchísimas gracias al igual. Bienvenido a este espacio de debate que tenemos en el IRD llamado Soluciencia Colombia. Bueno, muy bien. Teniendo las presentaciones listas, podemos iniciar este conversatorio. Vamos a iniciar con esta pregunta para la señora viceministra y es, ¿qué nos puede contar acerca de la biodiversidad marina y costera tan especial que tiene nuestro país?
Muchísimas gracias por la pregunta y bueno, nuevamente es un honor estar aquí con nuestros compañeros panelistas. Bueno, yo creo que como colombiana puedo resaltar el orgullo que cada uno de nosotros deberíamos tener por esa gran presencia que tenemos tanto en el Caribe como en el Pacífico. Estamos hablando de aproximadamente más de 3.000 kilómetros de costa en cada una de estas dos regiones, lo que representa una gran biodiversidad marina y costera, pero al mismo tiempo, pues unos grandes desafíos. Pero empecemos con la parte quizás más positiva de este ámbito y es que esta biodiversidad realmente representa, yo lo puedo resumir en una sola palabra y es vida. Vida, porque sabemos que esta biodiversidad es el sustento de cada una de las poblaciones que ahí habitan, que habitan en el Mar Caribe, que habitan en la región Caribe, perdón, como también en el Pacífico. Entonces es un sustento innato a través de la pesca, a través de cada uno de estos recursos marinos costeros, pero también lo represento en términos de vida porque si nosotros nos vamos a un ejemplo en lo que tiene que ver en el tema de los manglares representan una barrera natural frente a muchas amenazas marino-costeras, como es el caso, por ejemplo, de ese incremento del nivel del mar, como es el caso, por ejemplo, del oleaje adverso, pero al mismo tiempo representan una salacuna de especies que es realmente lo que nos permite tener toda esa riqueza natural en nuestros ecosistemas. Entonces, hay muchas cosas que se pudieran destacar, pero creo que súper importante es cómo estos ecosistemas, los manglares, los arrecifes de coral, los pastos marinos, realmente son una gran potencia de desarrollo para nuestro país, tanto de los locales, pero también claramente de todo el país en las líneas que tienen que ver con, por ejemplo, los servicios ecosistémicos que son bastante amplios desde la parte de turismo, desde la parte de transporte, bueno, en general. Y bueno, hay muchas cosas que se vienen haciendo con respecto a esa conservación, porque pues cuando hablaba como de ese primer tinte de resaltar, digamos, lo más positivo, también enfrentamos nosotros grandes desafíos en cuanto a su conservación. Y es por eso que me siento muy halagada de compartir ese espacio con los que están aquí presentes, porque sé que cada uno desde su mira ha venido, digamos, impulsando todo este desarrollo desde la cooperación internacional con lo que hace Timotel en la parte de simulación, en la parte matemática, pero también cómo esas simulaciones permiten, digamos, desarrollar estrategias para la conservación. Y en el caso, por ejemplo, de Camilo, cómo desde ese accionar, desde esa gran iniciativa que él tiene, que me gusta mucho, que tiene la palabra semilla, cómo desde ese semillero que él viene impulsando desde las juventudes, está promoviendo precisamente que no solo nosotros como colombianos podamos, frente a un escenario tan importante como este, poder hablar sobre esa riqueza que tenemos, sino también sobre esas acciones que estamos nosotros implementando en miras a su conservación, teniendo en cuenta impactos como lo que trae innatamente el cambio climático, pero también esa afectación antrópica que nosotros quizás de manera irresponsable a veces eh, como población costera estamos pues teniendo una afectación directamente en esos ecosistemas y es momento de tomar acción. Bueno, viceministra, muchas gracias por la explicación. Ya con Timothy, quisiera preguntarle lo siguiente. Tengo una definición de bioacústica, me gustaría que me la confirmaras o en tu conocimiento, si llegara a equivocarme, me corrigieras. Y es que la bioacústica es el estudio científico de los sonidos producidos por los seres vivos y su impacto en el ambiente y en los propios organismos. Esta disciplina abarca la producción, transmisión, recepción y procesamiento de señales acústicas por parte de los animales, plantas y humanos. Eh, Primero, no sé si el concepto que acabo de decir es correcto. Y segundo, pues, ¿qué nos puede revelar la bioacústica sobre la salud de los ecosistemas marinos? Gracias. Eh, ok, sobre la definición exacta, te voy a decir que yo me di la cuenta haciendo la bibliografía, la literatura científica, que entre ellos los científicos tienen varias definiciones y a veces no están de acuerdo. Y
Y yo empecé la bioacústica hace como 5 años antes, pero es un campo que ha empezado en los años 70 y ya estamos como ahora, digamos que hace como menos de 10 años que realmente empezó a crecer este campo de investigación. Y imagínate que yo entré en contactos con colegas colombianos a través de mi involucración en la bioacústica, porque es un campo que se desarrolló mucho en Colombia en los últimos años. Hubo mucha investigación en bioacústica en Colombia. Entonces, cuando yo empecé a estudiar la bioacústica aquí en Senegal, haciendo la literatura científica, me encontré con colegas del Instituto Humboldt y así empezamos una discusión entre colegas y fue muy interesante. Y más o menos es así que empecé a trabajar con colegas de Colombia y por eso que estoy aquí también. Y entonces, la definición que has dado sí creo que está bien. A veces se diferencia con la ecoacústica, que sería más el estudio de los paisajes sonoros. Pero, digamos, ¿qué nos puede aprender la bioacústica sobre la biodiversidad? Eh, Hay que ver que primero la bioacústica primero se desarrolló mucho en el medio terrestre. En Colombia también se escucha en el medio terrestre. Pusieron micrófonos en los bosques, en cualquier lugar de la naturaleza. Y se dieron cuenta que sí se puede hacer mucho seguimiento de animales específicos y se desarrolló mucho la investigación sobre especies específicas. Por ejemplo, una rana que tiene un grito muy particular, que está muy, para saber si está presente o no en tal lugar. Y hay especies simbólicas que son asociadas con muchas especies que pueden ser indicadores de bioacústica. Yo soy oceanógrafo y yo empecé la bioacústica bajo el agua. Mi pregunta era, ¿cómo hacemos para estudiar los peces? Que es muy complicado estudiar los peces porque la única forma es pescarlo, mirar los que los pescadores sacan. Y la bioacústica submarina era una cosa que yo quería investigar. Pero en este caso no sabemos mayormente quién es el sonido que grabamos. Entonces, escuchamos muchos sonidos. Hay especies que se saben que hacen sonidos que se pueden reconocer, como en tierra. Los más conocidos, los ballenas, por ejemplo, son los más antiguas que se han estudiado en bioacústica desde los años 70. Pero ahora nos damos cuenta que más de 30% de los peces también hacen un sonido y tienen como voces que a veces permite escucharlos. Y mamíferos, bueno, hay varios animales submarinos también que hacen un voz voluntario, pero también hay todos los sonidos que no son voluntarios, que son sonidos de movimiento, de cuando uno come, de predación por ejemplo, los más frecuentes que se escuchan bajo el mar son los de los crevetas pistoleras, creo, no sé en español, snapping shrimps en inglés, que hace como este sonido así que todo el mundo escucha cuando se acerca de una roca. Y este sonido han sido muchas publicaciones sobre este sonido muy recién, porque se puede asociar con realmente un ecosistema muy particular. Y se ha visto que cambia con los cambios climáticos también la repartición de esos sonidos. Y es una forma de estudiar el cambio de toda una biodiversidad que se asocia con este sonido. También hay, por ejemplo, los erizos de mar que hacen un sonido muy específico cuando comen y este sonido va cambiando cuando están estresados o no. Pueden hacer ruidos cuando se mueven las espinas la una contra la otra, que es cuando están estresados. Por ejemplo, lo que acabo de decir de que hacen eso cuando están estresados es una cosa que me viene de intercambio con pescadores. Y
De ahí después quiero explicar que la bioacústica nos puede aprender sobre la biodiversidad a través de entrar de un medio de comunicación también con los pescadores que conocen muy bien la zona. Es una cosa que se puede compartir entre un científico y un pescador local y se puede armar una conversación muy interesante. Eso lo hicimos en Senegal con los pescadores submarinos y aprendimos muchas cosas sobre el ecosistema marino. Y bueno, ya hablé mucho, pero para acabar, una cosa muy simple es que finalmente la vida hace ruido, es ruidosa y parece evidente, pero no era tan evidente que podíamos relacionar la diversidad de los sonidos con la biodiversidad. Pero en los últimos trabajos que se han hecho en varios ecosistemas marinos y terrestres también, se demuestra cada vez más que sí se puede relacionar la diversidad de los sonidos con la biodiversidad. En el Senegal lo hicimos en la zona de manglar que hay aquí y este trabajo lo compartimos con un colega colombiano del Instituto Humboldt que también participó fue internacional entre Senegal, Francia y Colombia este estudio. Y entonces tenemos mucha esperanza que ese hecho, que la biodiversidad se puede estudiar a través de la diversidad de los sonidos, puede servir para el monitoreo de esta diversidad. Bueno, Timothy, qué interesante cómo nos cuentas esos estudios que has realizado y cómo a través del sonido y de la propia pues experiencia de los habitantes y de los pues personas que están relacionadas al mar que te hayan contado, que le haya contado esa pequeña historia y que hayan podido comprobar a través del sonido que pues esas interacciones con los animales. Bueno, muy bien, Camilo. Entonces, ¿qué relatos o experiencias locales pues reflejan los cambios que están viviendo las comunidades costeras pues con respecto a su entorno marino? Eh, Bien, Santiago, gracias por la pregunta. Yo quiero empezar exponiendo que en mi experiencia de vida y profesional tuve la oportunidad de vivir varios años en el Pacífico colombiano, especialmente en Bahía Málaga, una zona que es un parque nacional natural, se llama Uramba, donde están asentadas diversas comunidades afrocolombianas, cada una con su título colectivo. Es importante igual siempre resaltar la historia y de lucha de las comunidades para reconocer que las tierras les pertenecen a las comunidades ancestrales que han estado allí. Y esa experiencia de vida, pues claramente me ayudó a comprender que la historia humana no se puede entender sin esa historia natural. Y a lo largo de esa historia humana, a lo largo de este tiempo que estuve allí, en distintas conversaciones con las diversas personas de la comunidad, eh, por ejemplo, los sabedores ancestrales, voy a nombrar a Don Amable, que yo sé que igual nos está acompañando aquí, pero creo que es importante resaltar, pues ya que son las personas quien me han contado su historia a lo largo, pues, de su vida con la relación del territorio. Yo hablaba con Don Amable, eh, me explicaba obviamente el inicio, pues, del asentamiento de las comunidades en esta zona del Pacífico. Y sin duda, pues en todas esas maravillosas conversaciones que tuvimos camino hacia el manglar, me comentaba que una de esos relatos y esas experiencias también y esos cambios significativos que ha tenido pues las comunidades es el tema de la erosión costera y el aumento del nivel del mar. Sobre todo la comunidad de La Barra, que hace parte de Bahía Málaga, como les decía, ha sufrido hace más de una década este efecto. Y, y realmente esto ha traído unas profundas complicaciones de cohesión social en el territorio que ha fragmentado cualquier también iniciativa territorial actualmente, claro. Y claro, o sea,
La comunidad sentada en un punto hace 10 años, entra al mar, se lleva a la comunidad, se lleva todo el asentamiento. Entonces la comunidad se ha tenido que estar moviendo y desplazando unas 3 4 5 veces, hasta 6 veces, porque la comunidad no quiere dejar el mar. Se tiene una relación directa con el agua, porque pues desde allí nace todo y crece todo. Y claramente también producto de mi observación y pues de las distintas conversaciones, em, también a nivel de pesca, mis amigos pescadores de la comunidad, cada vez se tiene que entrar más mar adentro o mar afuera, como le dicen, dependiendo, para poder recolectar más peces, más tiempo de trabajo, más distancia, entonces eso implica más inversión económica en combustible, versus una disminución de la pesca y de esa distribución también económica que está relacionada pues a este recurso. Sin duda también esta erosión o este aumento del nivel del mar, pues obviamente trae todo ese sistema de sedimentación, y los manglares claramente se ven afectados, porque cambia toda la estructura y esa composición de suelo, y realmente mueren. Entonces hay un cementerio de manglar también al final de la comunidad, en donde pues es casi que imposible pensar en restauración allí, porque sin duda hay una tendencia creciente de este fenómeno. Mm, También esto trae unas complicaciones en el recurso de la piangua, que para las personas que no conocen que es la piangua, es un molusco que crece en el manglar y está muy relacionado con la cultura y con la economía, sobre todo de las mujeres en el Pacífico. Y hablaba con una amiga hace poco, hace unos 2 días, y la verdad es que las mujeres han estado muy bajas de nota, la verdad, porque el recurso se ha venido como también disminuyendo por diversos factores. Entonces, esas experiencias comunitarias también de degradación ambiental en el manglar, pues también se ve de manera directa cómo afecta em, a este recurso también tan importante que hace parte de las comunidades, ¿no? Voy a bajar por ahí. Bueno, Camilo, es complejo escuchar, pues, cómo estos elementos han sido tan diferentes, pues, que han cambiado tanto y que realmente, pues, no se pueda pensar en algún tipo de reparación o de salvamiento para los manglares y cómo, pues, las comunidades están quedando en riesgo y tienen que modificar sus formas de trabajo en función de entrar más al mar y buscar un poco más de riesgos, porque eso es lo que inflige pues entrar al mar. Bueno, Timothy, ¿cuáles son los mayores obstáculos para lograr una conservación efectiva de los ecosistemas marinos? Pues aprovechando las eh, pues consecuencias y pues los problemas que ha contado Camilo en sus experiencias. Los obstáculos que veo son en el mar. El problema número uno creo que es un problema de sobreexplotación de las especies marinas, aunque eso puede depender de las zonas. Es el caso en África del Oeste. En Colombia no estoy seguro que eso sería el problema número uno. Tal vez la destrucción de los hábitats del manglar, como lo mencionaron, tal vez sería un problema más importante. Pero los obstáculos mayor, no, sí, eso es la sobreexplotación que puede venir, que puede ser local o que puede ser remota, con barcos que vienen del extranjero que se acercan de las costas. Em, o la construcción de los hábitats humanos en lugares de los hábitats marinos. Pues el manglar no solamente tiene importancia para el manglar sí mismo, pero es una zona de reproducción o de crecimiento o de alimentación de muchos peces que viven en la zona costera también.
y que son los peces que pescan los barcos en mar. Entonces está muy vinculado. Cuando uno toca el manglar, tiene un impacto que va mucho más allá del manglar sí mismo, a través de la conexión por los, las etapas de vida de las especies que están ahí. Y finalmente yo veo que hay muchas zonas del mundo donde se han hecho zonas marinas protegidas como solución para solucionar esos problemas. Y hay un problema de que en muchos casos existen sobre el papel las zonas, pero en efectivo localmente no hay implementación de una protección y sobre todo no hay monitoreo de esta protección. O sea, entonces no sabemos si tuvo un impacto o no en las zonas. Entonces yo creo que ya existen muchos programas de restauración, de protección y todo, pero de monitoreo parece que lo han olvidado un poco. Yo creo que es una cosa muy importante que hay que desarrollar. Y, y, pues en eso creo que, por ejemplo, los métodos que yo presenté de bioacústica puede ser uno de los herramientas que van a permitir podrían permitir el desarrollo de sistemas de monitoreo participativos y, y para que la gente vea el efecto de la protección, que se puedan seguir también la implementación de esta protección de las zonas. Monitorear el sonido permite también escuchar si hay muchos motores, cosas así. Entonces se puede saber realmente si la zona está protegida o no. No sé si eso era tu pregunta ahora de proponer soluciones o es la pregunta siguiente, porque tengo Mm, una idea. bueno, muy bien, muchas gracias, Timothy. Hace parte una de las preguntas siguientes, pero mientras tanto quisiera preguntarle a Camilo, también como aportando, pues uno, si quisieras añadir algún punto adicional sobre lo que mencionó Timothy en particular, de lo que conoces en el caso que, pues, qué puntos son algunos obstáculos para, pues, esa conservación efectiva. Y segunda pregunta es, ¿qué desafíos enfrentan los jóvenes en las comunidades en su participación en procesos de conservación y gobernanza? Bien, yo creo que, yo creo que desafíos a nivel territorial, yo creo que hay varios. eh, Creo que igual resaltar las áreas protegidas en el Pacífico, obviamente. mm, pero como decía em, Timote, que hay muchas cosas que quedan en el papel, la verdad. Bahía Málaga es un parque nacional que solo contempla la parte marítima y la parte continental está fuera, entonces obviamente hace parte indirectamente pues, de esta zona protegida como zona de amortiguación. Y ahí es donde están las comunidades asentadas. Entonces los desafíos claramente, y creo que es evidente, es incluir directamente a las comunidades en ser partícipes pues, de manera directa, porque me tocó vivirlo y vi que muchos profesionales de las entidades públicas que trabajan van del centro del país a ocupar estos cargos a nivel territorial y como que creo que va en contra también de ese respeto también que debemos tener hacia las zonas rurales en Colombia. Eh, y también entender cuáles son realmente esos desafíos y las problemáticas y por qué están esas problemáticas asentadas en los territorios. Creo que es clave para poder comprender cuál es la hoja de ruta, cuáles son las diferentes hojas de ruta que se pueden plantear al momento de pensar en conservación y de restauración de ecosistemas, porque igual, a pesar de que en el Pacífico colombiano, donde están más, donde hay mayor hectáreas de manglar y de mangual, como le dicen como le decían en la Barra, por ejemplo,
que es una zona de transición entre la selva y el manglar. Eso es una zona también muy biodiversa y súper importante porque de ahí extraen muchísima madera. eh, es donde se ha empezado más bien a tener esos focos importantes digamos, de deforestación puntual o casi que directa, em, que son maderas muy finas. Y es una zona de transición importante que no se está contemplando tampoco. Entonces, hay desafíos también allí de comprender al nivel biológico y de composición estructural eh, cómo es que funcionan y cómo está todo interrelacionado. Si yo afecto arriba, cómo es que afecta abajo y como si yo afecto aquí, pues cómo afecta al otro lado, porque todo está relacionado. Em, y yo creo que a nivel desafíos de jóvenes y dentro de las comunidades, pienso que sin duda, y como venía diciendo, ha sido una década de transformación histórica, humana y de naturaleza en estos territorios. Eh, los jóvenes hoy en día crecieron en un territorio totalmente distinto, en un entorno muy diferente, y hoy quizás en territorios de paz, porque la comunidad recuerda esos territorios como que son tiempos que siempre se extrañan. Los tiempos de antes, territorios de paz en donde ahorita actualmente pues no existe prácticamente la paz en esos territorios y además hay unas brechas gigantes que no solo siguen, sino que además siguen en aumento todas estas brechas que son muy presentes y latentes, como el tema de educación. Entonces no podemos hablar también, tampoco quizás de conservación y de restauración, que es mucho más complejo, cuando no hay una educación básica y territorial que pueda suplir o cerrar esas brechas tan grandes que hay. Eh, Les decía que, por ejemplo, en la barra se llevó la escuela, entonces no hay escuela, entonces también hay hay una ruptura con ese, con el acceso también a la información científica y técnica que los jóvenes y con los niños pueden acceder, porque realmente es importante. Si no está esto, no podemos empezar con nada. Por eso los proyectos ambientales tienen obviamente un enfoque de educación y creo que es otro desafío que sobre todo los jóvenes en las zonas rurales y sobre todo en el Pacífico, que piensan, no, pues apostémosle a estos proyectos de conservación o de restauración o de cuidado de la naturaleza y de la vida, pues se enfrentan también a unas brechas, digamos, a unos desafíos y frente a a los accesos de recursos para poder financiar proyectos. Entonces, claro, son organizaciones comunitarias localmente ubicadas allí en territorio. Y como no hay acceso a educación, pues entonces no tienen un registro mercantil. Entonces, bueno, de ahí para allá todo sigue. Entonces, claro, cada vez más difícil acceder a recursos desde el nivel territorial. Entonces, tienen que llegar otras entidades, otras personas, otras organizaciones que obviamente ayuden a suplir esto, pero llegan organizaciones también queriéndose llevar el protagonismo. Entonces, también creo que los desafíos de los jóvenes, por ejemplo, desde la red de juventudes, creo que es entender cuál es el papel que debemos estar cumpliendo para poder cerrar estas brechas y estos desafíos también que yo creo que desde el privilegio podemos estar desarrollando y aportando a las comunidades. Y yo creo que también a nivel de gobernanza, ya para cerrar, Santiago, el tema de defender la naturaleza en Colombia nos ha costado la vida y le ha costado la vida a muchas personas, defensores y defensoras. Entonces, es muy difícil pensar ser la verdad en tener una muy buena gobernanza territorial con reglamentos internos que hacen parte de las comunidades, digamos afro en este caso, asentadas en el Pacífico, donde esos reglamentos internos reúnen todos esas visiones de territorio y para dónde quiere ir la comunidad, pero hay otros actores que entran allí y realmente irrumpen o interrumpen, claro, ese buen desarrollo
o esas buenas intenciones que se tienen desde la comunidad, entonces amplifican estas brechas, entonces es mucho más complejo, la verdad. Bueno, Camilo, qué complejo escuchar como y caer en cuenta que son varios temas, de que son varios puntos que se tienen que añadir a esa lista y que pasan por muchas temáticas desde pues, la baja de recursos, la falta de educación básica territorial, la protección de la paz. Bueno, son temas muy complejos que pues pueden hasta de pronto agobiar, pero se pueden buscar soluciones y eso es lo que esperamos también en estos debates. Muy bien, señora viceministra, ¿qué programas o políticas públicas están actualmente en marcha para monitorear o proteger esta biodiversidad y enfrentar estos desafíos? Muchísimas gracias, Santiago. Bueno, yo escuchando con mucha atención aquí a mis compañeros panelistas, claramente hay una lista como de dificultades, ¿no? Que se presentan a la hora de nosotros buscar conservar nuestra biodiversidad. Sin embargo, yo creo que hay muchas cosas, muchas acciones que se han venido haciendo tanto a nivel comunitario como a nivel de gobierno y de cada una de las instituciones que tienen algo que ver en este ámbito, ya acotándolo a lo que tiene que ver con los ecosistemas marinos costeros. Y leyendo los comentarios y las preguntas que nos hacían, pues me da mucha alegría pues poderles aquí comunicar que efectivamente existen muchos programas que actualmente se vienen haciendo y que trascienden, de hecho, el periodo de gobierno en el que ya estamos. Por ejemplo, les puedo hablar del programa Colombia Vivo. O sea, son iniciativas que se vienen materializando gracias precisamente a esa articulación entre el gobierno, la sociedad civil, la academia y también la empresa privada. Y desde el año 2016 me permito colocar como uno de los grandes ejemplos, tenemos nosotros el programa Colombia Vivo. Este programa, de hecho, cuenta con una cooperación internacional muy fuerte que nos ha permitido precisamente realizar a la fecha más de 50 expediciones científicas, 18 de ellas precisamente en esos ecosistemas marinos y costeros. Y pues para tomar, por ejemplo, algunas cifras de ejemplo, claramente pues podemos tener otro paso, podemos ampliar este alcance. Pues hay muchas cifras que demuestran realmente cómo esa interacción y cómo el hacer parte activa a la comunidad ha permitido precisamente que a la fecha nosotros podamos hablar de más de 360 nuevos registros de especies, alrededor de 22 son endémicas y aproximadamente más de 18.000 registros genéticos depositados ya en bases de datos especializadas. Pero eso, ¿cómo se ha logrado? Se ha logrado precisamente por algo que ha sido reiterativo tanto aquí en el panel, como lo mencionaba Camilo, como lo mencionaba también Timoteo en la parte de monitoreo, pero también nuestros compañeros que están con nosotros conectados, y es la interacción o esa sinergia entre el conocimiento científico y ese conocimiento local. Yo pienso que el éxito de un monitoreo es cuando eso se conjuga y puede permitir específicamente que nosotros, como actores en ese momento, digamos, con la camiseta del gobierno, podamos definir estrategias no sentados en un escritorio, digamos, quizás aquí como el ejemplo es de Bogotá, diciendo, bueno, vamos a ir hacia el Chocó y vamos a definir esa y esa ruta, sino sentándonos con ellos allá y preguntándoles de manera directa qué problemáticas ellos evidencian, pero no solo preguntándoles qué problemáticas ellos evidencian, sino también qué ellos visionan como una solución en donde nosotros como actores del gobierno, en este caso, pero también como actores de la academia, los científicos y la empresa privada, podemos realmente materializar una solución. Entonces, en ese sentido, pues debo destacar el liderazgo que han tenido diferentes instituciones a nivel nacional, como es, por ejemplo, la Comisión Colombiana del Océano, quienes han emprendido, digamos, también esa ruta con las expediciones científicas, con apoyo, por supuesto, de otros aliados como MinCiencias, pero también está la Dirección General Marítima, también está el INDEMAT, también están una diversidad de instituciones, de universidades que realmente como se dice, digamos coloquialmente, la han sacado del estadio y hoy por hoy nosotros podemos mostrar casos de éxito que sin lugar a duda han permitido mitigar los impactos muy claros que trae, por ejemplo, el cambio climático. Y no solo el cambio climático, sino el cambio climático como se observa otras amenazas como es, por ejemplo, el fenómeno del niño. Y cuando hablamos del fenómeno del niño, y Camilo nos comentaba de que una de las problemáticas es que los pescadores cada vez más tienen que irse hacia aguas adentro, hacia aguas más profundas.
claramente eso tiene que ver con episodios del fenómeno del niño. Entonces, ahí muy importante la temática de este gran encuentro en cuanto a cómo este conocimiento científico realmente puede permitirnos conjugar unas soluciones innovadoras en beneficio de las comunidades. Entonces, ¿por qué menciono el fenómeno del niño? Porque como la mayoría de los que están aquí presentes saben, cuando nosotros tenemos el fenómeno del niño presente, que es algo reiterativo, o sea, sabemos que es algo que sí, ni siquiera se debería llamar fenómeno, porque reiterativamente cada ciertos años se va a ir dando, cada 2 años, cada 3 años, lo que tenemos es un calentamiento de esas capas de agua desde la superficie hasta cierta profundidad, que lo que van a hacer es que los peces, pues buscando aguas más frescas, se vayan hacia aguas más profundas. Entonces, eso hace que estos peces se retiren de la parte costera y específicamente se vayan hacia aguas más profundas. Entonces, si nosotros llegamos a las comunidades, exponemos esta situación que ellos ya lo saben. Ellos ya lo saben porque lo han visto seguramente y por eso salió el nombre del fenómeno del niño específicamente, porque en Perú los pescadores identificaron que cada cierto tiempo se presentaba esta situación y lo vieron precisamente en la época de Navidad. Entonces, digamos que es un conocimiento que de hecho nace de la localidad, nace de la ancestralidad, nace de ese conocimiento que se da en las comunidades y realmente va trascendiendo hacia lo que nosotros decimos como el conocimiento científico. Pero básicamente, si nosotros llegamos a la comunidad explicándoles por qué se está dando esa desaparición de los peces en ciertas épocas o por qué, digamos, tienen que ir a retirarse de la costa para poder conseguirlos, ya ellos van a saber que cada cierto tiempo se da y cada vez que se dé una alerta a nivel nacional y si que estamos en el fenómeno del niño, ya ellos van a poder elegir entre irse hacia aguas más profundas a pescar, digamos, y ahí también sopesando el tema del gasto de combustible, las horas hombre, bueno, todo esas cosas, o decir, no, durante este periodo tomo la decisión de dedicarme más bien a la agricultura, me dedico a mis labores que tienen que ver más con la parte turística. Entonces, aquí nosotros nos estamos dando cuenta de que eso no se trata de una responsabilidad de la sociedad civil. Bueno, ustedes miran ahí cómo solucionan con las comunidades. No se trata, usted Estado tiene la responsabilidad y usted tiene que ver solito cómo lo hace. Obviamente es una responsabilidad de Estado, pero tienen que sumarse y tiene que reconocerse ese conocimiento que existe en las localidades, pero también la empresa privada, que muchas veces, y lo digo esto sí a manera personal, a manera Ana Lucía, que a veces como que de alguna manera se demoniza un poco, no es que la empresa privada si entra es a desaparecer todo, y no es así. Las empresas privadas de hecho tienen una responsabilidad social, entonces también es como colocar sobre la mesa los intereses, los intereses sanos que puedan tener cada uno de esos sectores y también hacerlos parte de una solución, porque a la larga, por ejemplo, si nosotros hablamos de una empresa pesquera privada, si ellos realmente no toman acción frente a esos impactos sobre la sobrepesca, sobre todos esos aspectos y no hacen esa sinergia, pues también se van a ver perjudicados. Entonces, yo creo que se trata mucho de también de buscar esa sinergia y también algo muy importante, de destacar lo que ya se viene haciendo. Cuando digo destacar es como para poder aprender de esas estrategias o de esas acciones que han dado fruto positivo, porque sabemos que hay muchas acciones que quizás no han dado los frutos que uno quisiera, pero sí como que tener muy presente de esas estrategias poderosas que realmente han tenido un impacto positivo en las comunidades y a partir de ahí prolongarlas en el tiempo, de hecho sumar muchos más integrantes, replicarlo en otras zonas del país, replicarlo en otras comunidades, porque yo creo que esa es la forma como nosotros vamos a poder garantizar la conservación de nuestra biodiversidad. Muy bien, señora ministra, muchas gracias, viceministra, pues, por contarnos sobre estos elementos, sobre las investigaciones que se están haciendo, sobre las entidades que están y la relación pues, de estos actores con las problemáticas que hemos estado hablando. Muy bien, Timothy, ¿cómo podría esclarecerse o cómo podría escalarse mejor el uso de estas herramientas bioacústicas para monitorear y conservar ecosistemas marítimos? Em, bueno, se podría escalar, pues imagínate, intenta imaginar el futuro muy lejos, digamos 200 años, algo así, 300 años. Entonces, una sociedad que puede ser muy diferente de ahora, ¿no? Muchas cosas habrán cambiado, el nivel del agua ha subido tal vez de 15 metros. Entonces, los manglares que hay ahora ya estarán bajo el agua, pero el agua ha subido, tal vez otros manglares pueden crecer. Yo creo que en el futuro
un futuro que a mí me gustaría sería que el ser humano pueda realmente conectarse con el ecosistema y ser capaz de entender qué lo está estresando, cómo intervenir, cómo ser realmente parte del ecosistema para volver a equilibrarlo, hacer que haya un equilibrio. Seguramente, Camilo, me imagino que eso yo lo veo como el hombre del futuro, pero yo creo que hay hombres, me imagino que hay comunidades que ya viven en este armonía con la naturaleza. Pero ahora es para la sociedad que está, la nuestra, que está desconectada ahora del medio ambiente, cómo volver a conectarla, ¿no? Y entonces, yo creo que esta herramienta de bioacústica, entre otras cosas, puede contribuir a volver a hacer una conexión así y permitir una, una sociedad más que va a tomar decisiones más hacia la búsqueda de un equilibrio del socioecosistema, o sea, realmente ponerse juntos. Entonces, tenemos un proyecto con colegas colombianos y también aquí en Senegal. La idea es de trabajar con las comunidades de pescadores para que ellos desarrollan sus conocimientos locales que ya tienen, pero los desarrollan también sobre el sonido submarino. Entonces, sería como de equiparlo con herramientas de grabación y a través de toda la investigación que haremos hecho, podemos y saber exactamente en qué momentos y cómo puede servir esas grabaciones para estudiar la diversidad. Y eso, con lo que ya hemos estudiado, ya sabemos que solo podrá funcionar realmente también incluyendo realmente los conocimientos locales en el proceso. O sea que ese paisaje sonoro tiene una variabilidad espacial muy grande. O sea, el lugar donde van a grabar tiene mucha importancia, pero esa espacialidad muy fuerte adentro de un manglar, por ejemplo, o adentro de una valla, esa variabilidad espacial la conocen muy bien los pescadores, los que practican la zona siempre. Ellos saben el camino de los peces, saben exactamente los lugares de vida, los lugares donde se juntan, donde se reproducen y todo. Y entonces ya conocen los lugares claves donde hay que hacer un seguimiento para saber lo que está pasando, cómo está evolucionando el sistema. Y a través de un monitoreo así que sería realmente participativo, la gente va colectando datos que pueden ser primero índices que directamente lo conectan a través de un conocimiento que van asociando su práctica con el sonido que escuchan. Y también esos índices, esas grabaciones, tienen algo de científico, de absoluto, digamos, un sonido es un sonido, y se puede analizar con herramientas, con algoritmos, con inteligencia artificial, por ejemplo, y pueden sacar índices que realmente son, digamos, objetivos en el sentido que permiten una comparación, permiten ver una evolución temporal de los lugares, porque saben que el ser humano para nosotros es difícil ver una evolución temporal, muy difícil. Pero ahí se podría ver una evolución temporal realmente de cómo va cambiando los índices de diversidad, la presencia de ciertas especies, eh, bueno, todo el paisaje submarinos, y se puede comparar entre las zonas y se puede ver si una iniciativa de restauración ha tenido éxito o no. Se puede ilustrar de esta forma, que será una forma, digamos, indiscutable o discutable al contrario, pero que sea muy objetiva
y que hace el vínculo entre la percepción local de la gente y la percepción remota. También Colombia es un país muy grande, pues el mundo siempre es así, ¿no? Hay una gobernanza que muchas veces es muy lejos de la zona interesada. Entonces, hacer conexiones entre la gente de las ciudades y también la gente que vive en esos lugares me parece algo muy importante para que haya también una toma de conciencia al nivel de un país entero, no solamente la gente que vive en los ecosistemas de que se trata, pero de la población en su entera, y en una democracia son los que van a definir la política general, ¿no? Entonces, eso es la idea. Trabajamos un proyecto así justamente esos días con colegas de Colombia. Lo llamamos Corayman, como el hombre del futuro que se conecta. Y, y Cor, porque es coral, AI, inteligencia artificial y manglar, porque focalizamos sobre como todo el sistema manglar, pastos marinos y corales. La idea es estudiar el todo y ver cómo el cambio climático, en particular, por ejemplo, se podría monitorear a través de un monitoreo participativo así. Y también el desafío de eso, evidentemente, y eso es algo muy difícil, es a pesar de desarrollar científicamente todo el protocolo, hay que desarrollar también con las comunidades a través de los Living Lab que vamos a hacer, hay que desarrollar la sostenibilidad de eso. O sea, durante un proyecto la gente puede tener un incentivo para ser parte de este monitoreo participativo, pero ¿cómo eso se mantiene en el tiempo? Eso es una pregunta abierta, pero yo creo que hay que investigar sobre eso. Y, y yo sé que pues a nivel internacional buscamos plata para ese tipo de cosas y yo creo que lo vamos a encontrar, pero yo sé que también en Colombia hay un programa que se llama Colombia Inteligente, donde también mandamos este proyecto, a ver si nos sale algo. Y, y ya pues, eso es la idea, la contribución que queremos hacer. Bueno, Timothy, qué interesante estas ideas y este concepto de Corayman que habla mucho de cómo la unión de conceptos de inteligencia artificial y de búsqueda pueda pues darnos una mejor perspectiva de lo que pueda pasar en un futuro. Muy interesante. Ahora, pues con la señora viceministra, me gustaría preguntarle, ¿podría compartir con nosotros algún ejemplo inspirador de innovación en el ámbito de la conservación y explicarnos qué apoyo se puede brindar a estas iniciativas innovadoras, especialmente lideradas por jóvenes o comunidades locales? Claro que sí, muchas gracias, Santiago, por tu pregunta. Yo creo que cuando nosotros hablamos de acciones que están enfocadas en la conservación, que tienen que ver con nuestros ecosistemas, claramente en la localidad, los actores locales tienen que ser protagonistas. Y hay muchos ejemplos que pudiera destacar, pero entonces aquí colocándome en un contexto quizás de lo que nos ha comentado Camilo y lo que ha sido su experiencia en el Pacífico, de hecho, resaltando y en línea con lo que comentaba hace un momento con el programa Colombia Vivo, tuve la experiencia de participar más desde la parte organizativa en la expedición Pacífico que se desarrolló en el 2018 en Cabo Maglanes, en Tumaco. Y realmente el rol que tuvieron los jóvenes locales fue sorprendente. ¿En qué sentido? En que con la coordinación del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico, que fue como que el actor en términos de investigación que estuvo como a cargo del tema de la plataforma y demás, pero principalmente con el rol protagónico de la Comisión Colombiana del Océano en esta gran meta, nosotros lo que hicimos fue convertir a estos jóvenes locales en investigadores. Yo, si ustedes tienen en alguna oportunidad, pueden entrar a internet y revisar cómo la parte de la galería de esta expedición se van a dar cuenta que a bordo de nuestras plataformas y de hecho quienes apoyaban fuertemente en el monitoreo eran estos jóvenes.
Entonces tuvimos una fase muy interesante porque primero nos llevamos a conocer la plataforma oceanográfica, el buque, ellos conocieron de las capacidades y demás, pero luego hubo un momento que para mí fue más importante en el que los investigadores y con la participación de diferentes universidades del país y centros de investigación fueron directamente hacia estos ecosistemas y recibieron clases por parte de los jóvenes. Entonces, ¿cuáles fueron las clases que recibieron? Validando específicamente el tema de las mareas, o sea, en qué momento iba a estar la marea alta, en qué momento iba a estar baja. Claramente desde el centro de investigaciones pues se llevaba como el pronóstico de mareas, pero se validó, y me encantó esa palabra que decía Timoteo, se validó directamente con la comunidad, específicamente en qué horario se podía tener acceso al manglar, en qué horarios específicamente se podía ir a hacer monitoreo a cierta zona. Entonces me parece una estrategia realmente admirable porque muchas veces pasa que se subestima el conocimiento local. Muchas veces, y gracias a Dios, en Colombia cada vez se ven menos esos ejemplos, pero por lo general se piensa que el investigador que va de la universidad o que va del centro va a enseñar a los pobladores. Pero entonces claramente la gran experiencia que se obtuvo como país en el marco de esas expediciones científicas y que siguen. De hecho, ahorita hay una que se está cursando en Chocó y ahorita le comentaré un poco más detalle sobre eso, es que realmente nosotros debemos ir a tomar clases allá. Entonces, en ese sentido, creo que es uno de los grandes ejemplos de articulación, pero al mismo tiempo constituye una estrategia que si bien es innovadora, realmente debería ser eh, indispensable, necesaria y prioritaria que esto, digamos, se siga cursando y que se siga precisamente fortaleciendo estrategias como esa, como el programa Colombia Vivo, porque no solo, digamos, resalta la participación de las comunidades, sino que también tiene participación de apoyo internacional. Entonces eso permite precisamente jalonar recursos, porque muchas veces, ¿qué pasa? Y sé que Camilo va a sentir cuando yo lo diga. Muchas veces se pueden tener las estrategias ganadoras, pero hace falta recursos. Entonces, es indispensable que nosotros garanticemos la articulación con la cooperación internacional, con el Estado, obviamente con la sociedad civil, con la empresa privada, para poder garantizar que en el tiempo esos programas se sigan manteniendo y se sigan implementando en otra zona. Por ejemplo, si nosotros hablamos de este caso, de lo que ha sido el programa Colombia Vivo, simplemente para destacar algunos ejemplos, se han logrado alianzas que han promovido la participación de más de 22 consejos comunitarios, y nosotros sabemos lo que representan para el país los consejos comunitarios, y alrededor de más de 1.396 representantes de comunidades indígenas y raizales, víctimas de conflicto armado. Entonces, todo eso constituyen hitos, y lo que quiero es que de aquí, digamos, creo que el espíritu joven de este panel es Camilo, quiero que Camilo salga de aquí como una gran sonrisa amplia, diciendo, wow, o sea, sí hay muchas cosas que se están haciendo, pero sobre todo muchas cosas en las cuales él con su iniciativa, con el programa que está fortaleciendo, se puede integrar. Entonces, nosotros desde acá, desde el ministerio, aparte de contar con una de nuestras grandes premisas en el marco de nuestras políticas de investigación e innovación orientadas por misiones, que es nuestra política enfocada, nuestra misión de bioeconomía y territorio, tenemos muchas otras estrategias que sin duda van a permitir que nosotros sigamos abriendo puertas para estas cooperaciones que son indispensables con cada uno de los actores de la comunidad, así como lo es pues, obviamente con los actores de la academia, todo ese sistema tan importante que nosotros tenemos en el país. Pero también mencionarles, y esto a modo como spoiler un poquito, que precisamente estamos próximos en este semestre a abrir nuestra convocatoria Océanos, Clima y Recursos Marinos Costeros, enfocado, digamos, en este primer momento en el Caribe colombiano, en donde fundamentalmente lo que estamos buscando, y ojo Camilo, toma nota de cada uno de tus compañeros que seguramente están aquí, en donde lo que estamos es nosotros conformando, proponiendo una alianza fundamental, en donde esté un actor de la academia o de un centro de investigación, o sea, ese actor que nos va a proporcionar ese conocimiento científico. Vamos a incluir un joven investigador que va a ser propuesto por la universidad, pero también en unión de esa, digamos, de esos criterios y en concordancia con lo que les he venido comentando, uno de los actores fundamentales es la sociedad civil. Y esa sociedad civil tiene el compromiso de convocar a un joven líder comunitario. Entonces, de esa manera es como nosotros, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, liderado por nuestra señora ministra Yesenia Olaya Requene, estamos realmente dando el discurso, como ustedes están escuchando aquí, pero también yéndonos a la acción.
Y para nosotros seguir continuando con esta acción necesitamos de ese espíritu, de ese positivismo, pero sobre todo de ese criterio muy congruente de los jóvenes para seguir nosotros mejorando y de hecho llevando todas esas victorias que tanto necesita la comunidad para que sigamos nosotros creciendo, tanto en términos de biodiversidad, en lo que pues no, nos trata en ese espacio, que son los ecosistemas marino-costeros, pero así también en línea con cada una de las iniciativas que estamos impulsando. Bueno, muy bien. Parece que tenemos iniciativas, parece que tenemos convocatorias, tenemos elementos que pueden ser muy interesantes para estas nuevas generaciones que puedan hacer este rol de investigación y interés científico por nuestras comunidades y los elementos biodiversos que hemos hablado en la tarde de hoy en este webinar. Muy bien, Camilo, para cerrar este conversatorio que hemos tenido tan fructífero con ideas y con reflexiones, me gustaría preguntarle, pues, qué ejemplos de innovación comunitaria se han visto en las comunidades con las que trabaja y, pues, como un pequeño plus, qué papeles pueden jugar los jóvenes para co-construir soluciones sostenibles, aprovechando también de todas las opciones que nos han hablado tanto Timothy como Ana Lucía. Bien, no, la verdad yo estoy muy feliz, salgo muy contento de este intercambio de experiencias, estimada viceministra Ana Lucía. Em, y en línea a la pregunta de Santiago, eh, particularmente la primera convocatoria que nos ganamos con la comunidad hace creo que, ¿qué año fue eso? Hace ya más o menos como 2 años más o menos. Em, Fue una convocatoria que lanzó el Ministerio de Ciencias, que se llamaba Jóvenes en Ciencia para la Paz. Em, Participamos con 3 mujeres de la comunidad, 3 mujeres piangüeras jóvenes, entendiendo también que esta zona es una zona turística donde la verdad el segundo semestre del año pues aumenta exponencialmente la visita por parte del turismo por el tema del avistamiento de la ballena jorobada. Entonces, entendiendo como otras dinámicas de turismo asociadas a la conservación y a la biodiversidad del territorio, nos postulamos, o sea, co-creamos el proyecto con la comunidad, claramente. Es un proyecto que estaba enfocado en hacer una ruta de la Piangua por el manglar, se llama Mujeres del Manglar, el emprendimiento. Entonces, este programa lo que buscaba era seleccionar a estos jóvenes que estaban descolarizados y que no tenían acceso o que no tenían trabajo, o que no tienen trabajo. Entonces, fuimos ganadores y ganadoras de esta maravillosa convocatoria. Y la verdad ha sido el resultado es evidente. Gisela Rentería, que es una mujer bastante inspiradora, una mujer joven, piangüera, como decía, lideresa del proyecto, se vio directamente beneficiada de todo el proyecto porque duró un año. Un proyecto que buscaba no solo aceptar pues, los desarrollos comunitarios enfocados en temas de innovación, ciencia y conservación, sino eh, darles acceso a educación, temas de emprendimiento, temas de desarrollo empresarial. Entonces tuvieron unos bastantes módulos de capacitación con expertos también de la academia. Ella participó del foro SILAC en San Andrés el año pasado con los otros, y los otros jóvenes del programa. Entonces, la verdad, como decía la señora viceministra, pues hay que destacar lo que se ha venido haciendo y la verdad, y porque ya está en la recta final del programa, digamos de esa primera versión, porque sé que sacaron otras 2 versiones adicionales. Em, Ha sido bastante interesante. Y claro, o sea, como luego viene el recurso y cómo después claramente la comunidad sigue. eh, Esforzándose para sacar este emprendimiento adelante también, porque siento que igual esto es un trabajo colectivo, tanto de la institución como de la empresa privada, de la academia, de las comunidades y de nosotros los jóvenes que estamos participando en diversos espacios de co-construcción. Siento que los jóvenes
Somos claves, claro, en el presente y obviamente somos claves en el futuro. Creo que tenemos la capacidad de experimentar nuevas visiones em, sobre el cuidado de las diversas formas de la vida planeta que existen en este planeta, más bien. Porque es eso, yo siento que igual la vida se ha transformado un montón a través del tiempo y siento que los jóvenes y las jóvenes que están trabajando o que estamos trabajando en estos temas, mm, creo que nuestra sensibilidad y nuestra visión de conservación y también de cuidado y las realidades también de estos problemas que agobian al territorio y al planeta, creo que tenemos una sensibilidad especial también para poder analizar desde diferentes visiones y desde diferentes campos de acción. Nomás la red de juventudes del Pacífico Sudeste, como les decía, actualmente somos 25, eh, pero cada uno y cada una hace cosas tan diferentes en cada país que nos unimos para realmente pensarnos cómo puede ser ese futuro y cómo puede ser un mejor futuro para nosotros, para las especies que habitan este planeta, porque siento que esa crisis global también ha permitido que nos olvidemos, como decía Timote, de esa desconexión que tenemos con la naturaleza, entonces hay que volver a reconectar todo esto. Bueno, Camilo, muchísimas gracias por comentarnos los desarrollos, por comentarnos los objetivos que se hicieron, las participaciones. Vemos que que nos vamos en general con el público, con nuevas investigaciones, con nuevas motivaciones para seguir en este ámbito del monitoreo y del cuidado biodiverso y de la comunidad marítima y en relación a cómo las comunidades pueden participar y pueden hacer una comunicación activa de estos procesos. Muy bien, muchísimas gracias. Con esta última pregunta finalizamos nuestro conversatorio acerca, pues, de todos los temas que hicimos de cuidado ambiental, de sensibilización y de, pues, reaccionar el cuidado que merece nuestro mar aquí en Colombia. Con lo que nos queda de tiempo, les invitamos entre los participantes del público a hacer sus preguntas a los panelistas o reaccionar levantando la mano. Ya tenemos manos levantadas y también leeremos las preguntas que se hayan planteado en el chat. Por favor, recuerden que pueden hacer sus preguntas y comentarios en el chat para que yo las lea o pueden levantar la mano para decir su pregunta y abriremos su micrófono. En la medida de lo posible, les pedimos que sus preguntas sean lo más concisas posibles y antes de comenzar, le agradeceríamos que indiquen su actividad para entender desde qué punto de vista están formulando su pregunta y si su pregunta está dirigida a alguno de los panelistas o en general a los tres. Vamos a comenzar con la primera pregunta que se hizo en el chat y luego le vamos a dar el paso a Juan David Carranza que tiene la mano levantada. La primera pregunta es, viceministra, ¿tiene la mano levantada? ¿Puede contar? Sí, 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 aquí yo colocando desorden en el panel un poco, porque específicamente he estado activamente leyendo las preguntas y los comentarios que se han hecho en el chat y quisiera, para que no se me vaya a quedar por fuera, una pregunta muy importante que nos hace, bueno, no tengo ahorita a la mano forma de abrir y ver nuevamente dónde estaba la pregunta, pero estaba asociada en cómo se ve la participación de la empresa privada dentro de esta sinergia de la cual les he estado hablando y que he estado proponiendo para precisamente fomentar la conservación de la biodiversidad y pues claramente nuestros recursos marinos costeros. Entonces, para que no se quede, bueno, voy a colocar aquí un poquito de desorden y me disculpo, pero básicamente quisiera responder esa pregunta destacando primero ese gran interés del público en conocer precisamente cómo se dan a cabo esas estrategias, pero también comentarles que una forma o uno de los grandes mecanismos que por experiencia nosotros hemos tenido en articulación tanto con la empresa privada, pero también con grandes instituciones como por ejemplo es el Instituto Global de Crecimiento Verde, es precisamente despertar el interés del sector privado. Y cuando nosotros hablamos a través del programa Colombia Bio, de este conocimiento, de las nuevas especies endémicas, de la participación comunitaria, también hay un factor muy importante que quiero destacar y es precisamente que lo que busca también ese programa es la generación de bioproductos.
bioproductos basados precisamente en esa biodiversidad, que lo que buscan también es fomentar un desarrollo económico de esas comunidades. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros ya hablamos de esas estrategias de identificar bioproductos, entra la empresa privada. ¿Por qué? Porque puede ser un actor que sin duda se va a interesar también en promover este tipo de iniciativas, porque ya estamos hablando de un aspecto económico. Eso solo como una de las grandes miras y tomando como ejemplo, como referencia, el programa Colombia Bio, en donde gracias al Instituto Global de Crecimiento Verde nosotros buscamos es dar con esas iniciativas que genere realmente una capacidad económica y que sea una capacidad económica que realmente quede en la localidad, pero que se fundamenta precisamente en el conocimiento de esa biodiversidad. Y esto se ha logrado también gracias a las alianzas con las empresas privadas, en despertar ese interés de ellos en hacer parte de estas grandes alianzas e iniciativas. Bueno, viceministra, muchas gracias. Nos contó sobre el desarrollo del sector privado. Había otra pregunta que estaba en esa pregunta que le hicieron, que me quisiera saber si me la puede complementar o Camilo o Timothy lo puede complementar, y es cuál es el rol económico y social de las comunidades y el medio ambiente en las empresas privadas. Pues yo no entiendo bien la pregunta, porque las empresas privadas son las comunidades, ¿no? Cada persona es una empresa privada, a menos que sea un funcionario como yo. Creo Entonces, que se relaciona más acerca de entidades como empresas y luego las comunidades por diferente, intuyo yo, no sé si Diana nos podría ampliar un poquito la pregunta o nos podría corregir a qué era lo que se refería con cada uno de los actores, pero a lo que pienso yo es que la empresa privada como empresa y la comunidad como pues una persona con sus cuidados, con sus necesidades y como una, pues, una comunidad pequeña que vive o habita en el sector donde se hace la producción, pienso yo. De todas maneras, si Diana nos pudiera complementar en el chat, pues sería ideal. Igual, Santiago, lo que yo entiendo también de la pregunta es, eh, pues, cómo esa empresa privada se relaciona desde los aspectos sociales, ambientales, y económicos en el desarrollo de las comunidades. Yo creo que de los proyectos también, ¿no? Em, También tuve la oportunidad de trabajar en una consultora en sostenibilidad, entonces esta consultora estaba, o bueno, está enfocada en apoyar y participar dentro de las estrategias ESG de las empresas, que son pues, las empresas privadas, de cualquier empresa privada, puede ser una empresa cafetera, una empresa de moda o cualquier industria. Porque ahora las empresas están migrando hacia esto, ¿no? Cómo desde su modelo de negocio puede tener o de todo ese, de su valor em, de producción, eh, puede impactar de una forma positiva en toda su cadena de producción. Y se plantean estrategias de sostenibilidad pensada en claramente en apoyar emprendimientos o proyectos de restauración y de conservación. Entonces yo creo que aquí entra claramente la invitación a que las empresas privadas, porque yo creo que o sea, si bien este año ha estado como muy fluctuante en cuanto al tema de las convocatorias, el tema de la cooperación internacional, creo que hay que buscar unas nuevas formas también de em, poder financiar los proyectos que nos estamos pensando, tanto en las comunidades o también en las ciudades, claramente. Em, yo pienso que el papel de la empresa privada ha venido aumentando no sé si exponencialmente, pero sí creo que ha tenido una representación importante en muchos de los proyectos, y creo que la viceministra también lo nombraba en las convocatorias y en lo que se ha venido haciendo en las diversas, digamos, intervenciones, tanto del ministerio involucrando a esta empresa privada. eh, y no solo, digamos, a nivel recursos, sino que realmente le interese cuidar esto, que yo sé que es igual, no es tan, no es tan fácil, la verdad, pero es un ejercicio que hay que seguir haciendo claramente. Bueno, Camilo, muchísimas gracias. Creo que el concepto era el correcto según la confirmación de Diana, a cual le agradecemos la pregunta y que pues nuestros panelistas hayan contestado. Muy bien, le vamos a dar la palabra a
Juan David Carranza, que es la persona que tiene levantada la mano. Juan David, muy buenas tardes. Reiteramos, por favor, la pregunta sintética. Por favor, que nos mencione el rol con el que nos puede preguntar valga la redundancia, con los que nos pregunta. Y finalmente, pues si su pregunta está dirigida a alguno de nuestros panelistas o si es una pregunta abierta. Juan David, bienvenido. Sí, buena tarde. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, todo está bien. Vale. Sí, Santiago, gracias. Bueno, yo tengo una pregunta relacionada con contaminación en zonas costeras, dirigida a Ana Lucía. Bueno, y primero que todo, pues gracias a Ana Lucía, a Timothy y a Camilo por todo lo que nos han compartido. Y bueno, pues sí, sobre contaminación en zonas costeras, pues creo que es importante tener en cuenta no solo las intervenciones que se hacen en estas zonas, sino también pues toda la contaminación que viene de aguas arriba. Entonces, en relación con eso, pues si tenemos en cuenta las actividades que se hacen en distintas cuencas agropecuarias, industriales, mineras, y pues que de ahí han llegado a los ríos contaminantes de preocupación como metales pesados y pesticidas. Ana Lucía, si nos puedes comentar algo sobre qué soluciones, qué actividades se están haciendo actualmente para buscar darle solución a esos problemas. Gracias. Muchas gracias, Juan David, por tu pregunta. Y claramente cuando hablamos de contaminación de nuestros ecosistemas marinos costeros, es al lugar el comentario que tú haces con respecto de cómo lo que nosotros, y realmente suena muy cliché lo que se menciona, y es que lo que nosotros realmente colocamos en las alcantarillas al final va a ir por todas nuestras cuencas, va a ir por los ríos y al final va a llegar a nuestros mares. Entonces, cuando nosotros hablamos de contaminación marina, efectivamente, como tú lo mencionas, hay que partir de ahí. Cuando nosotros hablamos de estas iniciativas, que si bien, digamos, lo que más se ha destacado aquí es la parte de la biodiversidad, la integración de conocimientos, todo lo que tiene que ver con la generación de esos bioproductos que al final pues buscan impactar el tema de la economía, sin duda, sin duda, sin duda, Juan David, tiene que ir el componente de contaminación. ¿Por qué? Porque si no, ¿de qué otra manera nosotros garantizamos que de ese recurso que estamos promoviendo, que se generen bioproductos, realmente vayan a prevalecer? Entonces, cuando hablamos de ese tipo de iniciativas, cuando nosotros hablamos, y ahí gracias por tu pregunta, porque me permite también hablar de otras misiones que nosotros tenemos como ministerio, y es, por ejemplo, que además de bioeconomía y territorio, tenemos también la misión de derecho humano a la alimentación. Es indispensable que hicimos que efectivamente no contemos con ninguna fuente de contaminación que pueda alterar esos ecosistemas. Entonces, nosotros como ministerio no lo vemos como una línea específica en temas de contaminación marina o en temas de contaminación antrópica en general, digo que lo vemos como un todo, porque cada una de esas iniciativas, cada uno de esos programas tiene que ver sí o sí con ese componente. Entonces, mi indicación es que cuando nosotros hablamos de conservación, cuando nosotros hablamos de preservar nuestros ecosistemas, no podemos hablar de manera indistinta entre el conocimiento que se puede generar, la integración del conocimiento local y por un lado la contaminación. Sí o sí debemos garantizar que dentro de ese foco, que dentro de esa línea esté el que nosotros estemos fomentando la preservación de nuestros ecosistemas y que estemos atendiendo el tema de contaminación. De hecho, no solo el tema de contaminación como problema, sino como solución. Y en la convocatoria que próximamente va a abrir, nosotros colocamos incluso un componente de economía circular, porque no es solo el término de dar listo, esta fuente está contaminada, sino es, si estamos hablando de residuos sólidos, ¿qué vamos a hacer con esos residuos sólidos? Entonces, muy interesante tu pregunta porque me permite precisamente ampliar que dentro de las convocatorias y dentro de las iniciativas que nosotros tenemos en esta línea, sí o sí va el componente de contaminación. Gracias, Ana Lucía. Muy bien, Juan David, muchas gracias por su pregunta. Vamos con la siguiente pregunta que está en chat y dice, es de Luisa Restrepo. Muy buenas tardes. Me gustaría saber si los panelistas han abordado temas de regeneración de los sistemas marítimos y costeros. Yo directamente no, pero sí yo participé en una reflexión sobre eso. Em, Creo que se refiere a los proyectos de restauración que existen en Colombia, que yo sepa que son sobre todo de corales, ¿no? Porque los corales han sido muy víctimas del cambio climático y siguen siendo muy víctimas. Eso es la cosa más impresionante de nuestra época, ¿no? Desde los como 3 años pasados, casi todos los corales se han muertos.
Eso me impresionó mucho la última vez que he venido a Colombia. Y pues yo sé que hay muchos proyectos de restauración y al parecer se descubrió unos tipos de corales que resisten a altas temperaturas y se implementa ahora proyectos con la bioacústica también para construir este tipo de corales artificiales y hacer sonidos que atraen las larvas para que vienen a colonizar esos corales. Para eso se necesita que haya larvales, que antes que todavía haya otros corales vivos, claro. Em, Creo que todavía no hay es muy reciente todo eso y no hay mucha experiencia de realmente saber si funciona y a qué nivel, pero hay que apoyarlo, creo. Y sobre los manglares, lo de la rehabilitación de los manglares, hay muchas iniciativas de sembrar manglares y yo sé que hay lugares donde ha funcionado muy bien, pero a veces hay el problema de la diversidad de los árboles que se sembran. Muchas veces siempre es la misma especie que crece, que se pone. Y hay otras formas de hacer restauraciones que no son de sembrar, pero solo de proteger y dejar que sale naturalmente la vegetación a través de varios pasos. Y esas dos cosas tienen que estudiarse bien para saber dónde hay que invertir realmente. Eso es lo que podía decir sobre este tema. No sé si, Camilo, tienes más experiencia local, tal vez. La viceministra levantó la mano. Y muchas gracias. Bueno, y ahorita voy a colocar la camiseta de investigadora, pero también vamos a hacer aquí un mix, tanto de investigadora como también en el rol de viceministra, destacando pues específicamente cada uno de estos programas que se han hecho. Y hay una cosa sumamente clave y es colocándome en el rol de investigadora en temas marinos, cuando nosotros planteamos un proyecto de investigación, claramente pues el tener claro los objetivos, las metas, los alcances y los productos es fundamental y en la parte de los productos, casi siempre cuando nosotros trabajamos con temas que tienen que ver con biodiversidad, que tienen que ver con clima, que tienen que ver con trabajo comunitario, hay que tener presente que la información que nosotros estamos generando o que estamos consolidando gracias a ese ejercicio de co-creación con las comunidades tiene que al final servir de insumo para múltiples escenarios. Y dentro de esos escenarios está el fomentar temas de apropiación social del conocimiento, claramente para que esa información realmente pueda ser difundida en cada uno de los actores de la comunidad. Y eso pues claramente tiene que ver con los jóvenes. Pero al mismo tiempo también cuando nosotros hablamos de este tipo de proyectos, y aquí yéndome a un lado a lo que ha venido haciendo el ministerio, con el programa Colombia Vivo desde el 2016, pues prácticamente lo que se ha buscado es tanto generar nuevo conocimiento, pero también, como ya lo he comentado, integrar el conocimiento local. Pero eso con miras no solo a la generación de bioproductos, no solo a tener, digamos, una base de datos con todas las especies que se han podido identificar, lo cual es algo muy valioso, sino también cómo esa información, cómo ese conocimiento que se ha generado gracias a esa co-creación permite el diseño de planes de manejo, de planes de restauración. Y para no irme tan lejos, y aquí con un caso muy puntual, sé que hay personas que están aquí convocadas que tienen mucho que ver con San Andrés y la Reserva de Biosferas y Flower, específicamente gracias a esta iniciativa es que se ha logrado un 80% del conocimiento de esta región. De hecho, si hablamos en cifras exactas, 85% de la reserva se ha conocido gracias a este gran esfuerzo, gracias a estas expediciones y precisamente por eso se ha destacado como un ecosistema estratégico para especies pues, como tiburones y rayas. Pero no solo ha quedado el conocimiento ahí como tal pues, para ser difundido y para ser apropiado con las diferentes estrategias que se han venido fomentando, sino que ha permitido precisamente la generación o el diseño de estos planes de restauración de ecosistemas marinos. Entonces, es una forma de cómo a través de una iniciativa se pueden generar diferentes ramificaciones que van a permitir precisamente esa conservación gracias a esas estrategias de restauración que se pueden hacer solo y únicamente cuando existe un conocimiento de los ecosistemas locales. Bueno, ministra, muchísimas gracias por el complemento.
Al público les agradecemos. Por temas de tiempo no podemos aceptar más preguntas de las que están en el chat. Estas últimas cuatro preguntas que nos quedan. Entonces, vamos a la tercera pregunta que estaba en el chat y es de Liliana López, a quien pregunta puntualmente cómo se están vinculando las empresas de la industria marítima y portuaria. Gracias. Para responder esa pregunta, yo me voy a permitir destacar el rol y aquí pues básicamente para destacar específicamente quiénes son como esos actores locales cuando hablamos nosotros de la región del Caribe, de la región Pacífico, que tienen que ver directamente eh, con los ecosistemas marino-costeros, ¿no? Que son esas regiones que se encuentran precisamente en el litoral. Y hay que destacar ahí un actor que son, por un lado, las sociedades portuarias, que son específicamente las que se encargan pues precisamente de ese tipo de actividad y de la articulación, pero también es indispensable hablar de las capitanías de puerto que están adscritas a la Dirección General Marítima. En esa línea, cuando nosotros, y específicamente partiendo de la experiencia que nosotros tenemos en cuanto a las expediciones que se han venido, digamos, materializando con la Comisión Colombiana del Océano, pero con otros actores de los cuales he ido mencionando durante el panel, es indispensable que haya un acercamiento con ese actor que son las capitanías de puerto. No solo por su rol, sino porque ellos tienen un conocimiento de esas empresas que están ejerciendo, digamos, estos temas marítimos a nivel de industria, a nivel de pesca y demás. Entonces, lo que se hace, y basado en la experiencia, pues seguramente Camilo y Timothy, que, bueno, no lo ven en línea, podrán complementar de otra forma, lo que se busca es, a través de ellos, identificar esos aliados estratégicos que, teniendo en cuenta la línea de investigación que se va a abordar, sean los idóneos para poderse vincular en esas apuestas. Entonces, en ese sentido, yo creo que una de las formas de que se garantice esa vinculación, y lo comentabas hace un momento, es apelar a los intereses de estas empresas. Cuando hablo de los intereses, no me refiero a un interés malvado, como si dicen, no, es que ellos solo quieren plata, plata. No, las empresas privadas tienen un compromiso social, un compromiso con temas ambientales. Entonces, teniendo en cuenta cuál es la misionalidad de esa empresa, va a ser mucho más fácil que nosotros podamos plantear una apuesta investigativa o una iniciativa en conjunto con la comunidad para que precisamente se logre esa articulación. Y eso, de alguna manera también, y teniendo en cuenta algunos casos que se pudieran referenciar, ayuda también a dar continuidad a esos procesos que se van a ir, ese proceso que se gesta y que se tiene que ir materializando en el tiempo y que tiene que preservar. ¿Por qué? Porque cuando se tiene un proyecto en particular, generalmente con actores del interior, con actores de gobierno, bueno, digamos, sabemos que hay un tiempo limitado para su implementación, pero es indispensable garantizar la sostenibilidad de esas estrategias y esas iniciativas y esos productos que se establezcan o que se buscan precisamente cimentar en la comunidad. Entonces, en ese sentido, pienso que un actor clave es sin duda la empresa privada, porque como ellos tienen una presencia ahí, tienen una responsabilidad social y ambiental, de alguna manera también, con una articulación muy bien definida, van a poder ayudar a que en el tiempo esa sostenibilidad se dé y también los beneficios, digamos, de manera recíproca para la comunidad. Muy bien, señora viceministra, muchísimas gracias por la respuesta. Seguimos con la pregunta de Juan Mena, que es para Timothy, que dice, técnicamente la bioacústica relacionada con la conservación marítima se trabaja con los cambios de patrones en el comportamiento animal de ciertas especies clave, o cuál es la ruta a seguir para dichos monitoreos. Timothy. Eh, no, sí, justamente es que eso se puede estudiar lo que dice Juan, pero también se puede focalizar, como lo decía en el chat, en la diversidad de los sonidos en sí mismo. O sea, muy rápidamente para decirte, los trabajos, hay dos ramas de investigación en la bioacústica. Hay uno es el estudio del comportamiento de los animales, el otro es el estudio del paisaje acústico y a partir de este paisaje salir índices de estado del ecosistema completo.
O sea, puede ser que en un ecosistema hay una especie que se va, que cambia de comportamiento, que ya no viene, y pues si se va y que no se reemplaza, se disminuyera la biodiversidad. Pero si viene otra, entonces la biodiversidad es una cosa bastante compleja en realidad. Y no es intuitivo que la diversidad de los sonidos se relaciona con la biodiversidad, pero es un resultado que tenemos en varios lugares, eh, en, eh, contando varios tipos de sonidos. No sé si responde a la pregunta técnica. Bueno, muchísimas gracias. Pienso que es válida la respuesta. Eh, Finalmente, tenemos una pregunta de... eh, esta es la pregunta número 6 que está por aquí. Y es, perfecto, aquí está. ¿Qué tipo de apoyo reciben por parte del gobierno nacional las redes de profesionales que trabajan por el estudio y la conservación de los recursos marino-costeros en nuestro país? ¿De qué manera pueden estas redes articularse en las distintas iniciativas y proyectos? Pienso que es para la viceministra. Sí, muchas gracias, Santiago, por la pregunta. Y específicamente, y como lo comentaba hace un momento, la forma como actualmente el ministerio tiene, digamos, esa figura de articular a las redes de investigadores es por dos canales. Número uno, a través de nuestras convocatorias donde nosotros impulsamos, como lo comentaba hace un momento, esas alianzas estratégicas entre las instituciones de educación superior, en donde tenemos nosotros la posibilidad de llegar a estos jóvenes investigadores, a estos semilleros, en donde van a poder tener acceso no solo a recursos para temas de desarrollo, concretamente de su investigación, sino también, como lo comentaba, por ejemplo, en la convocatoria que vamos a abrir próximamente, nosotros estamos promoviendo también los temas de formación y para eso se da específicamente un incentivo monetario dentro de la convocatoria que promueva tanto, por un lado, el desarrollo de la investigación en sí, que es la pregunta que se formula, pero también que este joven investigador pueda tener recursos para también jalonar iniciativas como el fortalecimiento de semilleros y demás. Pero adicionalmente, como lo comentaba, no solo está la vinculación, digamos, pensada solo de ese joven que está vinculado a la universidad, a esa institución educativa superior, sino también a ese joven que viene ejerciendo un liderazgo desde su comunidad, que seguramente va a tener una línea ambiental muy fuerte, seguramente va a estar muy interesado en temas de apropiación social del conocimiento, en temas de educación ambiental, y que a él también le estamos abriendo la puerta para que se vincule formalmente a ser parte de este equipo investigador y que también va a tener acceso, obviamente, a los recursos económicos que le van a permitir también, como líder en su comunidad, pues fomentar otro tipo de iniciativas. Ahora bien, y esa es una reflexión que creo que todos los que estamos aquí tenemos. Siempre cuando se hablan de recursos, casi siempre se siente que los recursos son limitados, ¿sí? Y en ese sentido, pues, si bien nosotros estamos fomentando este recurso, estamos, digamos, proporcionándolo para precisamente dar luces y seguir incentivando, digamos, ese liderazgo que hay tanto en temas ambientales, en los jóvenes, en la parte comunitaria, pero también en la parte científica, en esos jóvenes investigadores que están vinculados en la universidad. Es muy importante tener presente esto, que esto es una gran semilla que el gobierno está, ¿cierto? Y como una gran semilla que el gobierno está proporcionando a través de esas iniciativas y a través, digamos, de esas alianzas estratégicas que se logran hacer, por ejemplo, con la Triple J, también es muy importante tener en cuenta que uno de los compromisos que tiene que tener el beneficiario es propender por la sostenibilidad de esas capacidades, pero no solo la sostenibilidad en cuanto al producto que se generó y que ahí quedó, bueno, que se mantenga, sino que también tiene que existir un compromiso de parte y parte. ¿Y el compromiso cuál es? Que el gobierno hace la tarea de incentivar, de proporcionar ese recurso para que exista el desarrollo, pero hay una responsabilidad de cada uno de los actores en promover que se sostenga ese producto, digamos que en el tiempo logre proporcionar unos beneficios y que de hecho se amplíe, y solo de esa manera nosotros vamos a garantizar que ese recurso que se invierte realmente sea potencializado precisamente por estos jóvenes, por esos líderes, por esa red de investigadores. Pero al mismo tiempo que ellos mismos, gracias a esa capacidad que se puede generar
a esa inversión inicial y gracias a ese esfuerzo que ellos también hacen a la hora de promover esas investigaciones, puedan también ser los embajadores para tocar otras puertas, porque lo que se busca es generar una capacidad, colocar la semilla, pero que luego de ese gran proyecto que se logre implementar precisamente con esa inversión que se hace inicial, efectivamente esos jóvenes, esos investigadores, esos líderes y esas instituciones puedan seguir abriendo camino para otros escenarios que promuevan precisamente esa línea en la cual están interesados. Entonces, ese es también como un llamado a la acción en el sentido de que cada uno, digamos, tiene una responsabilidad en ese gran engranaje que tenemos nosotros hoy en miras a la conservación de la biodiversidad y es, vamos a fomentar una capacidad, pero tenemos que sostenerla, pero también tenemos que hacer estos beneficiarios, tienen que convertirse en embajadores para seguir abriendo puertas para que finalmente se logre ese alcance y ese impacto deseado. Bueno, mi feminista, muchísimas gracias por la respuesta. Con esto finalizamos este pequeño espacio que tuvimos para las preguntas a nuestros espectadores. Muchísimas gracias por sus preguntas y reacciones. Para finalizar este evento que nos ha reunido por la conservación de la biodiversidad marina, quisiera hacerles una pregunta en común para nuestros tres panelistas para que pues puedan contestarla los tres como puedan y de su forma y desde su perspectiva, y es que en materia de investigación para la conservación de la biodiversidad marina y costera, ¿qué se necesita hoy en Colombia? Teniendo en cuenta los aportes de cada panelista tras este conversatorio multiactor y este intercambio con el público, ¿cuáles serían los temas de investigación que serían necesarios desarrollar o profundizar en un futuro? Creo que uno de los temas, una de las líneas que se debería sí o sí fortalecer em, están enfocadas directamente en la optimización de capacidades o más bien en la optimización de los recursos que se necesita. Por ejemplo, si hablamos concretamente de la parte de conservación de diversidad, de poder contar con herramientas, por ejemplo, como lo es la inteligencia artificial, que lo que permite, por ejemplo, es poder hacer un análisis de patrones, que al final, si se colocan en el tiempo, ese análisis de patrones va a poder permitir tener una caracterización de en el tiempo cómo se comporta una variable en específico. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la temperatura superficial del mar, pero como te explicaba Timothy, cómo esa temperatura, teniendo en cuenta ese análisis de patrones, también puede influir en el comportamiento, la distribución de alguna especie. Entonces, ¿a qué voy con esta idea? Es que habitualmente cuando nosotros queremos monitorear el comportamiento de una variable, de una especie que se ve afectada con una variable como la temperatura, sí o sí nos vemos casi siempre obligados a ir a campo. Entonces, a hacer muestreos periódicos, supremamente continuos, que adicionalmente son muy costosos. Entonces, yo creo que en cuanto a capacidades de análisis a nivel Colombia, considero que tenemos muy buenas instituciones, muy buenas universidades que ya cuentan con capacidad y metodología que permiten hacer como ese tipo de análisis. Pero es indispensable que en algunas actividades que no requieran de manera indispensable ir a campo, hacer un monitoreo, por ejemplo, a bordo de buque, o que no dependa de un monitoreo continuo en donde pues se requiere una gran cantidad de investigadores, poder partir del uso de estas tecnologías, de la inteligencia artificial, de la información que se proporciona por sensoramiento remoto, para poder optimizar estos recursos y que esos recursos efectivamente se vayan, por ejemplo, a potencializar escenarios en los que indiscutiblemente la presencia humana sí es vital para temas de validación. Entonces, básicamente, más que una línea específica de decir cambio climático enfocado, no sé, a la mitigación o a algo específico, es qué es lo que nosotros estamos haciendo en la comunidad científica o en general a nivel de gobierno, qué estamos haciendo para fomentar el uso de esas tecnologías, el uso de esa información, por ejemplo, como le comentaba, satelital, que permita optimizar recursos para que sin dejar de atender el objetivo puntual del monitoreo que se pueda realizar o de las, digamos, quizás no tanto monitoreo, pero esas investigaciones que son necesarias para predecir fenómenos y demás, que se puedan hacer a través de estas tecnologías
y que con ese recurso que se optimice efectivamente se puedan abordar, por ejemplo, otros focos como es la apropiación social del conocimiento, como es, por ejemplo, generar una más mejor y mayor articulación, alianza con las comunidades y demás. Entonces, Emilia, como esa línea, la adopción de tecnologías emergentes que nos permitan optimizar los recursos que actualmente se usan para investigación, donde aplique. Bueno, sí, voy a ser muy breve. Yo creo que invertir también en ciencia participativa, invertir yo creo que hablando también de restauración puntualmente, invertir en investigación que esté enfocado a cómo se debe monitorear también los proyectos, porque se está hablando de regeneración en algún momento, en alguna pregunta, y, y siento que proyecto exitoso de restauración, y si estamos hablando de regeneración, que obviamente es algo mucho más amplio, creo que requiere mucho tiempo para realmente evaluar si esas iniciativas están teniendo un impacto positivo. Entonces yo creo que invertiría en eso, en temas de monitoreo, en temas de, em, creo que modelos de impacto de las olas, por todo este tema, alineándolo al tema de restauración, porque si estamos hablando del aumento de nivel del mar, pues hay unas zonas que realmente o sea, no va a ser muy factible restaurar esas zonas que en unos años pues va a estar debajo del mar. Entonces realmente va a ser perdido el tema. Entonces creo que a nivel de investigación y bajo los proyectos creo que se tiene que tener en cuenta esto y pues obviamente como lo que hemos venido hablando a lo largo de todo el espacio de involucrar 100% a la comunidad, porque al final son las personas que viven allí y son las que tienen el acceso directo al territorio y las que pueden estar ahí tomando los datos en tiempo real. Muy bien, Timothy. Sí, no, pues ha sido realmente muy interesante para mí escuchar a Ana Lucía y a Camilo, porque justamente yo creo que el enfoque relacional, lo llamamos enfoque relacional, es un campo de la investigación que es de cómo co-construir el conocimiento. O sea que en los proyectos de investigación, pensarlo desde el principio desde la misma preparación del proyecto, pensarlo con los actores que están ahí. Y este enfoque relacional, pues se ha publicado también sobre este método, porque hacer ciencia participativa no es solo que un investigador quiere hacerlo, no es tan fácil hacerlo, hay que tener una metodología. Los conocimientos locales existen, pero como son conocimientos locales, no están estructurados y todo, y no es fácil integrarlos eh, para los investigadores que tienen una formación académica y todo. Entonces, hay métodos que existen, hay métodos que no existen, hay un trabajo de desarrollar esos métodos entonces, para la co-construcción del conocimiento. Y en eso quiero agradecer al trabajo de Claudia Mosquera Rosero, que es la embajadora de Colombia en Senegal, que yo conocí recién y que ella tiene esta idea de hacer conexiones, por ejemplo, entre las mujeres que colectan las pianguas allá en Colombia con las que hacen la misma cosa aquí en Senegal. Y es muy interesante porque esas mujeres muchas veces son muy líderes, pues ellas realmente tienen una versión de cómo manejar el recurso que están explotando. Y, y ese tipo de encuentro que la embajadora tiene la idea de hacer, me parecen que van, pues ahí sería bien que hay investigadores también que se mezclan en este asunto y creo que puede contribuir a co-construir conocimientos. Eh, ya, entonces eso es mi mensaje. Prioridad de investigación, desarrollar el enfoque relacional en los proyectos de investigación. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, de mi parte pido una disculpa porque omití una pregunta que hizo falta en la cadena de preguntas antes de poner el alto y lo siento mucho, voy a colocarla para que se pueda responder de la manera breve porque estamos a falta de tiempo y es de André Matiz.
que pregunta que en la actualidad hay varios proyectos de puertos y megapuertos en el país. En este caso, ¿cuál es la estrategia de conservación marina y protección para las comunidades que se tienen pensada realizar para asegurar la conservación? Sí, muchas gracias, estimado Santiago, por la pregunta. La pregunta es muy pertinente, muy al lugar. Sin embargo, teniendo en cuenta, digamos, la misionalidad que tiene el ministerio, digamos, la pregunta estaría muy bien enfocada al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y en particular al AN. Entonces, sé que ellos vienen trabajando en diferentes estrategias, pero creo que sería como un buen tema para un siguiente webinario para poderlo ampliar, ampliar la respuesta. Bueno, muchísimas gracias. Reitero el fiasco que tuve al omitir la pregunta. Una disculpa sincera para André, que hizo la pregunta y por cuestiones se me pasó. Con esto terminamos este webinar. Muchísimas gracias. Queremos agradecerle sinceramente por su participación en este webinar y también queremos extenderle nuestro agradecimiento a nuestros panelistas por compartir sus valiosos conocimientos y experiencias. Como se mencionó, este webinar estará disponible en nuestro canal de YouTube para que puedan revisarlo en cualquier momento. Les invitamos a seguirnos en nuestras páginas de Facebook e Instagram que estarán apareciendo en el chat para estar al tanto de los próximos webinares del ciclo Soluciencia Colombia. Además, contamos con una página web dedicada a Soluciencia Colombia donde podrán encontrar poco a poco todos los replays de los webinares, los podcasts y el programa temático. A nuestros panelistas, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes y mil gracias por esta gran iniciativa de Soluciencia Colombia y realmente es admirable lo que vienen a hacer. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, Gracias. muchas gracias por el espacio. Maravilloso.